Hola, mi nombre es Julia Gisela Mendoza González y soy de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Mi presentación se llama Ética y Ciencia de Datos, Análisis y Almacenamiento. Existen distintos tipos de datos. Yo en esencia recopilé 6, que son los datos estructurados, los no estructurados, el lenguaje natural, el generado por máquinas, el basado en gráficos y por último audio, video El flujo e de imagen. trabajo. De la ciencia de los datos es básicamente el proceso por el que tienen que pasar los datos para que trabajar en ellos, más bien, el proceso en donde se tienen que trabajar los datos para que estos puedan brindarnos información. Entonces, existen 6 etapas del procesamiento y análisis de datos. La primera es la recolección de datos. La segunda es preparar los datos. Básicamente aquí es donde empezamos a detectar errores, vemos los datos repetitivos, nada más vamos como haciendo una limpia generalizada. Luego está la introducción de datos. Estos datos se envían a sus destinos y se traducen en un lenguaje que se pueda comprender. Se puede ser como una especie de no limpieza, pero resignificado de estos datos. Esta etapa también se le puede conocer como un preprocesamiento de datos. Luego está el procesamiento de datos, la limpieza de los datos, en donde ya se preparan y se optimizan ya para su uso final mediante normalmente algoritmos de machine learning. Luego se interpretan estos datos, o sea, se obtienen gráficos, tablas, documentos, cualquier fuente de información de estos datos. Y la sexta y última etapa sería el almacenamiento de los datos, en donde ya podemos almacenar esta información que nos acaban de brindar estos datos y podemos usarlos en un uso inmediato en el futuro. Hay diferentes formas de recopilación de datos. Las más típicas son encuestas, entrevistas mediante la observación. Hay experimentos también, las bases de datos, web scraping y estudios longitudinales. Estos estudios se refiere a cuando empezamos a recopilar el mismo dato una y otra vez por un periodo largo de tiempo. El formato de los datos puede variar. El más típico es Excel, es el que siempre usamos para las bases de datos. Y están el comma separated values y está el texto plano, que ambos sirven cuando estamos descargando un formato de una base a otra. También están algunos recomendados para la ciencia de datos y el Big Data, como el Access de Microsoft, o está JavaScript, o también está el XML. Y del lado derecho están otros formatos que podemos encontrar datos. Creo que los más típicos vendrían siendo MP3, JPG, también PDF, Docs, XL, ZIP, que ZIP sirve para bases de datos o un conjunto de datos muy, muy grandes y archivos muy pesados. Hay maneras para almacenar estos datos. La más típica es la base de datos, que es como un Excel en donde básicamente se coleccionan datos de diferentes procedencias y ya se van ordenando. Y el otro sería el almacén de datos. El almacén de datos básicamente consiste en que en fuentes se están guardando todos estos datos para que luego se utilice, digamos, de la computadora, eh, pueda extraer esta información guardada de otros medios para el uso de ese momento. Entonces, básicamente se resume con la imagen del lado derecho. Hay otras formas de almacenamiento de los datos, están las hojas de cálculo, están bodegas de datos, están los data lakes, que los data lakes es una especie de nube o almacenamiento de datos, como acabo de explicar. Entonces empieza a almacenar muchísimos datos, como un lago que almacena agua. Y están los datos, están las bases de datos relacionados, como en MySQL, están los datos de memoria, como en Redis, están datos en la nube, que creo que esto es muy, muy típico, utilizar la nube para guardar información, sobre todo imágenes. Y por último están los aspectos éticos en el almacenamiento de datos. En 1980, la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, junto con el Consejo Europeo, implementó 7 puntos para asegurar la privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990, describió 6 principios relacionados a los anteriores. Son principios para la protección de los datos. El principio es, protección y uso ético de los datos. El primero es el principio de la licitud y lealtad. El segundo es de la exactitud. El tercero es de la finalidad, o sea, con qué finalidad se va a usar. El cuarto es el acceso de la persona interesada. Toda persona cuyos datos están siendo procesados tiene derecho a saber qué datos está usando. El quinto es, en principio, la no discriminación.
El sexto y último es el principio de la seguridad, o sea, la protección de estos datos. Por último, ¿cómo hacemos buenas a las máquinas? Esta es una pregunta del autor Calle y es una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos crear inteligencia artificial que sea buena? Primero que nada es definir a qué llamamos bueno y segundo que nada, yo creo que el punto en este trabajo que realizó Calle debería ser que tenemos que crear lineamientos para la protección y uso debido de nuestros datos, sobre todo los personales, sobre todo los más íntimos. A veces podemos grabar en nuestros teléfonos cuántas horas hemos dormido en día. O en nuestra tableta podemos escribir en ella cuando no estamos realmente pensando si se está grabando nuestro tipo de letra o no. O también, por ejemplo, ahora en la huelga de los escritores y actores de reparto, en donde los actores de doble riesgo, sobre todo, bueno, decían, y los actores extra, estaban luchando porque no se usara su imagen sin su consentimiento. Y esto llegó hasta afectar a los actores principales. Entonces, poner límites y establecer reglas y lineamientos a seguir que protejan la integridad y la privacidad de las personas es básico para poder hacer y avanzar también en la ciencia de los datos y poder hacer uso debido de estos datos. No creo que y no considero que sea malo recolectar datos. Por ejemplo, las horas de sueño podría ayudar a alguien con problemas de sueño a estar más consciente sobre su problema y es una manera muy rápida y efectiva tenerlo en el teléfono y no crearlo a mano porque a lo mejor por andar haciendo la letra bonita pierdas más tiempo. Sin embargo, no por eso se tiene ni existe el derecho de hacerlo, de usar esos datos indebidamente. Entonces, la protección de los datos ante todo. Por último, las referencias y muchas gracias.